Esta es la previsión del fin de semana y ahora vamos a hablar de unos trabajos que llevan voluntarios muy comprometidos con el medio ambiente realizando desde hace 2 años consecutivos, estos 2 últimos años, en el río Vinalopó, un río rambla que tiene desde hace mucho tiempo un caudal permanente suficiente como para que haya prosperado la fauna en este medio acuático. Por eso hay asociaciones ecologistas que quieren estudiar determinadas especies, como la de las tortugas autóctonas. Comenzaron hace 2 años y en 2025 pudieron identificar una treintena de tortugas autóctonas, pero también invasoras. Están realizando un estudio científico y queremos saber el porqué y los detalles y las conclusiones del mismo, y para ello contamos con varios de los voluntarios que han estado dentro del río Vinalopó capturando a esos ejemplares. Tenemos con nosotros a 2 jóvenes, Ainhoa Agulló, bienvenida, es bióloga, y Daniel Valero, bienvenido, voluntario también de Acció Ecologistes Agro. Bueno, pues ¿quiénes son los que...? Porque es una fundación EMIS la que organiza esta campaña de seguimiento de las tortugas autóctonas en el río Vinalopó, a su paso por Elche. Sí. Solo estáis en Elche. Sí, nosotros, bueno, al final somos voluntarios que estamos en el Baix Vinalopó y pues estamos en el proyecto en esa zona, pero sí que es verdad que desde lo que es la asociación de la asociación lo proponen y hay varios puntos en el País Valencià en los que se hace por voluntarios, es decir, en distintas comarcas. ¿Y distintos ríos? Sí, claro. Pero el río Vinalopó tiene 80 kilómetros de recorrido. ¿Los voluntarios estáis solo aquí, en Elche? No, al final esto es todo el País Valencià. Estáis en todos. Sí, vale, sí. vale, entonces es un estudio de mucha envergadura. ¿Por qué? ¿Por qué este estudio de las tortugas? ¿Por qué queréis hacer un seguimiento de las tortugas autóctonas? Bueno, pues al final un poco por conocer, no solo lo que son las tortugas, ¿no? El galápago leproso que podemos encontrar por aquí, es un poco pues también la fauna. El galápago leproso es la tortuga autóctona. Autóctona, justo. Pero es tierra y mar, tierra y agua dulce. Sí, de pasos por ríos, a lo mejor pues también que pasan pues zonas de agua más salobre o así, pero sí por zonas de... ¿Y cómo se comporta? ¿Dónde viven? ¿Ellos dónde viven? ¿En la tierra o en el agua dulce del río Vinalopó? Pues un poco ambos, ¿no? Al final tienen comportamientos en zonas acuáticas, pero bueno, luego también salen, ¿no? de los ríos pues para posarse a lo mejor en las rocas y asolearse. Como ¿Pero son... los huevos dónde los ponen? Fuera. Sí, fuera, en la tierra. A una distancia prudencial de lo que es el agua. O sea, sí, que pero hay que llevar siempre mucho cuidado cuando nos acercamos al río Vinalopó. Pues, un poquito, pero ya las entierran y las protegen Claro. bien. Las entierran muy hondo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y a lo mejor también en zonas que igual no hay tanto paso tanto paso humano. Sí. Porque ellas se esconden del trasiego humano, de los senderistas. Es que tenemos un sendero. Vosotros, ¿qué habéis encontrado en el río Vinalopó en los días que lleváis? ¿El sendero lo habéis hecho? ¿Encontráis a senderistas? Sí, al final nosotros también, como estamos en la zona del Baix Vinalopó, los campos de Elche, pues a lo mejor no hay tanto trasiego de gente como puede ser pues, por el río que pasa por la propia ciudad. Pero bueno, sí, nos encontramos gente de por allí, de los campos, agricultores... Ciclistas y gente corriendo. Ciclistas también, sí. ¿Y que os dicen algo? Buenos días y ya está, ¿no? Un poco de todo. Sí, pueden ver gente que se interesa, gente que observa o mira, o gente que a lo mejor no hace mucha gracia, pueden ver un poquito de... Porque os ven así estáis de protegidos, ¿no? Esto es un vídeo de vosotros, ¿no? Sí, ¿Ainhoa? justo estamos ahí con los vadeadores, porque también, bueno, depende de la zona del río, pues igual cubre más o menos, entonces vamos con nuestros vadeadores. Hay bastante agua. Sí. Sí, porque en este caso es en el Azud, es en una zona donde hay una parada de agua, entonces el agua se acumula. En el Azud, pero de donde desemboca el río, Sí. ¿estáis ahí? Eso es por derramador. Justo cuando termina la zona urbana del río, al lado de la depuradora, tenemos una zona en la que hay un azud antiguo, que hay una pasarela de madera que es parte de ese camino que comentas. Entonces ahí se acumula el agua y a ellas les suele gustar las zonas pues
con poca corriente, no les gustan las corrientes fuertes. Que son listas, son inteligentes, ¿vale? ¿Y qué habéis encontrado? ¿Cómo lo hacéis el seguimiento? Porque vosotros las tenéis que capturar a las tortugas, pobreticas. Sí, pero bueno, al final esto tampoco intentamos que el estrés sea mínimo y lo hacemos con unas nasas o unas trampas y pues Las hemos visto ahí, son como unas jaulas. Como de unos madera. cilindros como una rejilla, ¿no? Que ellas pues al final ahí tienen un agujero, ellas entran pero no pueden salir. Entonces nosotros cada 3 días vamos al río y entonces revisamos estas trampas a ver pues qué nos encontramos. A veces son tortugas, pero bueno, también se ha dado que nos hemos encontrado otras cosas, ya sea ranas, Sí. bastante ranas, que Ranas. las liberamos inmediatamente, o incluso escarabajos de agua, que son muy bonitos, muy curiosos. una vez una anguila, que Sí, yo ese día no una estaba, anguila, pero Dani una la anguila vio. muy grande, o ¿Las demás. anguilas son venenosas o descargan electricidad? No, No, las anguilas del Vinalopó son bastante tranquilas. Sí. Las liberáis de forma inmediata. ¿Y hay serpientes de agua también, aparte Sí, de la anguila? también, la Natrix, también. sí, ¿La cual? Natrix, ¿Natris? sí. Natrix, que en 2 ocasiones también no nos ha caído en nuestras trampas, o cangrejos de río, que hablando de especies exóticas, aparte de, bueno, tenemos el galápago leproso, que es el autóctono, y luego está el galápago de Florida, que es el exótico invasor, junto también con el cangrejo de río americano, que también es invasor, y alguna vez pues ha caído en las trampas. O sea, tenemos la tortuga de Florida y el cangrejo también. Sí, de río americano. ¿Y qué porcentaje habéis podido Pues, identificar? Nosotros justo en 2025, que antes hablabas más o menos de número, casi una treintena de lo que es el autóctono, la verdad que, bueno, del galápago de Florida, que era el exótico, hemos capturado 9, lo cual no es un número Sí, tampoco está muy bastante- grande, pero oye, Sí, bien. No os sorprendentemente preocupa. está por debajo, No os preocupa esas cifras. Pero- ¿Y qué puede pasar con la tortuga autóctona si prolifera la de Florida? Pues ellas se solapan, digamos que donde la autóctona se solea, donde ella sale para tomar el sol, pues muchas veces esta de Florida ocupa su lugar, entonces ellas no pueden solearse o incluso no pueden anidar porque encontramos la de Florida, la invasora. Claro, compiten por el Y es- espacio. por el hábitat, pero Sí. se Sí. pelean, son agresivas. La de Florida es más agresiva, Sí. es más fuerte, es un animal más grande y con una mandíbula más fuerte, entonces... pues, Las uñas tienen incluso, cuando problemas, capturamos claro. algunas, Eso es. que tienen las uñas súper largas, son más agresivas, intentan a lo mejor tirar a morder, y es eso, no compiten tanto por el alimento, sino por el espacio. Sí. Vosotros entonces, cuando capturáis a la tortuga de Florida, ¿la retiráis del hábitat? Sí, correcto. No, al final, como es una especie exótica invasora que está haciendo un daño en ese medio, no podemos volver a dejarla ahí. Tenemos que retirarla. Los que son autóctonos, evidentemente, sí, las hacemos pues sus medidas, cogemos los datos que necesitemos y las volvemos a dejar en el medio. ¿Y dónde las lleváis? Esas tortugas de Florida. Van a Santa Faz, al centro de recuperación de Alicante. ¿Y de allí ya no salen? No, ya se encargan Y de de eso se gestionarlo, ocupan. ellos sí. Vale, pero no sabéis cuál es la gestión que hace. Si se las vuelven a llevar fuera o... No las llevan de donde es su origen, que es por la zona del este de Norteamérica. Pues bueno, o se quedan ya en el centro, en una balsa muy grande, o bueno, ya una vez nosotros las entregamos, no sabemos cuál es la gestión, pero no vuelven al medio de aquí. Ya, Continúa el porque proceso. esto está muy estudiado, ¿no? Tiene muchos efectos negativos esa tortuga de Florida y por eso vosotros esta campaña también es un poco proteger el hábitat de la tortuga autóctona. Justo. Al final está dentro, de hecho, catalogada en luego, una bueno, de pues- las 100 especies más dañinas de las especies exóticas invasoras. La de Florida. Sí, la Trachemis. Pues, en Y esa temas- es la que habéis encontrado. Sí. Pero cuando decís dañar es porque le roban el hábitat, pero también hacen algo... Es que desplaza al galápago autóctono, el de aquí, el leproso. Entonces, claro, al final lo que estamos haciendo es perder nuestra especie, que es de aquí, porque ha venido una de fuera. Que, bueno, al final, claro, ¿cómo ha llegado esta especie aquí? Pues antiguamente, hace unos años,
el galápago de Florida se comercializaba mucho en las tiendas de animales y entonces pues era muy común, ¿no? A lo mejor comprarse una y regalárselo al niño. Y claro, ¿qué pasa? Que estas tortugas pues duran mucho y se hacen muy grandes. Al final pueden llegar a medir hasta 30, 40 centímetros. Y entonces, claro, pues la gente cuando ya pues no quería cuidarlas o se les había hecho muy grande, pues ¿qué hacían? Pues al río. Y entonces por eso la problemática. Esto al final es pues falta de conocimiento de la gente, ¿no? No es que No, claro. sea algo, pero claro, como no lo conocen, pues ¿dónde vas a llevar una tortuga? Pues la llevamos al río, ¿no? Pero eso genera un problema luego a largo plazo o a medio plazo, que es lo que te iba a decir, que al final modifica el medio y eso luego puede traer problemas económicos. Por ejemplo, en el Hondo tenemos la carpa y anualmente la carpa se deseca en las lagunas y se hacen cosas para intentar extraer esa especie y eso pues son problemas económicos para las empresas que lo llevan. Sí, desde luego. Bueno, pues ya sabemos lo que hacéis con las tortugas que no tienen cabida en ese hábitat. ¿Y qué hacéis con las que capturáis que son autóctonas? ¿Qué trabajo es el que realizáis? Pues un poco de también ver el número, ¿no? que encontramos, ver pues o estimar un poco la población que tenemos aquí y luego pues medidas de tamaños, ¿no? También sexarlas, pues si son machos, si son hembra, más o menos igual si se puede por la edad y pues medirle pues lo que es la zona del caparazón y así. Y en estos 2 años, ¿a qué conclusión habéis podido llegar de cuál es la población de galápagos leprosos que tenemos en el Vinalopó? Hombre, pues que tenemos individuos bastante grandes, bastante adultos y luego también que siguen criando, porque encontramos también muchas pequeñitas, muchas pequeñitas. Dependiendo de la zona. Son diminutas y luego las tienes así y hay de varios tamaños. Bueno, esto indica que el ecosistema está vivo y a las tortugas les gusta y se reproducen. Sí. Y parece que las personas las dejan en paz, no las capturan. Sí. Sí, es bastante difícil de verlas. Cuando nosotros ponemos las trampas, pues muchas veces hemos llegado a coger, ¿cuántas? 8 o 9 de una sola vez. Sí, eso como el mejor día, pero hay días Claro, que nada. Pero una persona, aún teniendo ojo de naturalista, ¿no? Que vas observando, es difícil de verlas, no es algo que se vea todos los días. Y bueno, esto indica que el ecosistema está bien y que el agua, porque si el agua del Vinalopó estuviera contaminada, esas tortugas estarían ahí y se reproducirían como hasta ahora. Igual sí que podrían estar pero en un menor número o se estaría peor la población, evidentemente. Sería mucho más difícil pues encontrarlas y a lo mejor pues hacer este proyecto. Que bueno, luego también este proyecto surgió un poco de ver eso, la calidad de la población que tenemos aquí. Y luego con el tiempo también vamos añadiendo nuevas preguntas y nuevas cosas. Empezamos, ¿no? Un poco muestreando y luego pues hablando también nos surgen nuevas preguntas y qué podemos hacer para futuro y porque es una cosa que vamos a llevar adelante, más años. Sí, pero siempre con permiso de las administraciones, sí, ¿no? sí. Es la Confederación de por FUCA. supuesto, ¿Y vosotros qué planteáis? ¿Cómo se pueden proteger si siguen creciendo? La propia población, pues al final, sobre todo, bueno, que esos espacios, lo primero que estén limpios, ¿no? Hablamos de esa basura que encontramos ahí, sobre todo en uno de los últimos puntos que muestreamos, era increíble la cantidad de toallitas que encontramos en esa zona. Al lado de la depuradora de Algorós, que a veces vosotros sois conscientes de que rebosa, ¿no? Sí. No, vamos, es exagerado y sobre todo cuando son días de lluvias se nota aún más la cantidad de toallitas que aparecen. Aquí estamos viendo, Justo. ¿no? ¿Qué zona es? Increíble, ¿no? Sí, esto es la Sud dels Moros, que es uno de los últimos puntos que hemos estado muestreando. Y claro, cuando llegamos por primera vez y vimos todo eso fue, pues, ya ves, increíble. Pero y aún así las tortugas, fíjate, ahí están. Pero claro, evidentemente si no estuviesen todas esas toallitas, pues estaría muchísimo mejor. Y ya que sois vigilantes del Vinalopó en esta zona concreta del sur, ¿hay vertidos ilegales? ¿También veis vertidos ilegales? Bueno, a ver... ¿Cómo estáis viendo, ya que estamos hablando del comportamiento cívico de las personas? Directamente no lo hemos visto, pero sí que es verdad que bueno, pues, puede haber vertederos un poco ilegales o basura que tira la gente a la vera del río, porque bueno,
no ven otra solución, así que... Claro. Y eso, claro, puede caer en el río y, bueno, aparte afea el entorno, Sí. porque, por ejemplo, ese azud es parte del camino por donde puede pasar la gente, entonces, claro, tú pasas por allí y ves aquello y no es bonito de ver, No, claro. a poco que tengas... En una ocasión sí que es verdad que bueno, encontramos así una manguera un poco sospechosa que caía al río, pero claro, pues tampoco no sabes de dónde viene ni nada y tú dices, bueno, O sea, gente que quiere hacer vertidos ilegales al río. sí, a lo mejor más algún particular o no lo sé. Vosotros lo podéis denunciar al Seprona, ¿no? Cuando veis que hay un atentado importante sobre un río que está vivo y que tiene tortugas autóctonas, pero no solo eso. ¿Qué especies también tiene aves? ¿Qué riqueza tiene el río? Cuando estáis allí, porque habréis pasado muchas horas en el río. ¿Cómo me lo podéis definir? Pues para mí es un lugar muy especial realmente, porque yo vivo en el campo de Elche, vivo muy cerquita de él y yo desde que empecé con todo esto me paso la vida allí y claro que podemos encontrar un montón de cosas, aparte se trata de un corredor natural, de naturaleza que conecta la parte del Hondo o la zona del campo de Elche con el pantano de Elche. Entonces es un lugar por donde pueden pasar los animales y llegar de un entorno a otro, cosa que es muy importante hoy en día. Y Además, nosotros también como bueno, pajareros que nos encantan las aves, estar allí y bueno, poder ver toda la avifauna que hay, que es eso, no es solo lo que hay en el río, sino también fuera, ¿no? Pues... Pero ¿son las mismas aves que pueden haber en las salinas o en el Hondo? ¿Podéis Claro. ver flamencos? Bueno, en el río en concreto no, pero al Yo- final como eso es un corredor natural, pues... Yo los he llegado a ver, sí, porque ella es anilladora científica y yo también estoy formándome para ello. Y hemos puesto redes para captar las aves que hay allí. Y bueno, pues yo recuerdo haber visto moritos, chorlitos, chorlitejos, flamencos alguna vez, Andarríos, sí, sí, andarríos, De todo. Un montón de diversidad de aves, sí, sí. Sí. Pero en esta campaña no capturáis las aves. No, esto No. lo hacemos por otro lado. Sí, hacemos muchísimas cosas. Eso es lo que quería preguntar. Los dos también, pero ¿a qué asociación pertenecéis vosotros? ¿Sois voluntarios o pertenecéis a una asociación? Nosotros somos voluntarios, o sea, sí que es verdad que este proyecto entra dentro de lo que es Acció Ecologista Agro, junto con dos entidades colaboradoras, que sería SIO, que es la Societat Ilicitana de Ornitología, que ahí entra un poco más esa parte de anillamiento científico de aves y luego con Keuper ambiental. Entonces, pues bueno, siempre tenemos alguna cosa. Si no son las tortugas, son las aves y si no, pues lo que se nos ocurra. Lo que surja, Sí. Entonces, vosotros, digamos, como activistas medioambientales y con una carrera en tú, Dani, has estudiado Yo soy técnico forestal y estoy en la carrera de ambientales, aquí en la UMH. en la UMH. Bueno, pues como académicos que sois, ¿qué lugar o qué paraje natural del municipio de Elche es el que más os ha cautivado? Buah, sin duda, el Hondo, yo Evidentemente, creo que el Hondo, claro. estamos los dos de acuerdo al final. Sí. Siempre que estamos por aquí en Elche tenemos algún rato, es como, Dani, vamos al Hondo. Y ya está, y es que tardamos 10 minutos en coger los prismáticos e irnos para allá. Claro, porque en el Hondo y os pasáis horas y horas en las cabañas habilitadas para los oteadores ambientales, para los ornitólogos y científicos y biólogos. ¿Vosotros tenéis permiso para entrar cualquier hora del día? Sí, bueno, al final Sí, el zonas parque, la públicas. zona de visitantes es algo público. Luego sí ¿Vais a la que... zona de visitantes? Sí, a la zona de visitantes y o a los observatorios. Y de a la sur. zona sur, que es donde tenemos allí un camino largo, que tenemos observatorios. Bueno, que la cerceta pardilla es vuestra ave preferida, la malvasía. ¿Cuál es vuestra ave preferida? Uf, qué pregunta. Cuando os ponéis Difícil. contentos porque la veis. Buah, Sí, es claro, un... contentos nos ponemos, pero es difícil porque, aunque parezca sorprendente, aquí tenemos a lo mejor más de 200 o 250 especies a lo largo del año, en No el sé. Hondo. Yo tengo una preferida que es el águila. El águila pescadora. Sí, eso es- ¿Veis águilas en el Hondo? Hace poquito, de hecho, en diciembre Guau. justo estaba en un observatorio con unos amigos y vimos una águila pescadora cazar una carpa y bueno, se fue ahí, se quedó entre el carrizo ya comiéndosela. Y sí, esa por ejemplo, mira, me gusta mucho, pero yo creo que es una pregunta un poco difícil que a veces nos hacen de ¿cuál es tu ave favorita? Y tú dices, es que hay tantas que se me hace difícil elegir una. Sí. Bueno, pero también es verdad que ahora las aves son preciosas,
Pero las tortugas, ¿qué tienen? Que a todo el mundo, a los niños, a todos nos cautiva. ¿Qué tiene la tortuga? Bueno, Es un animal, son yo creo que carismáticas. jurásico, ¿no? Con Sí, ese un poco. caparazón y eso tan... Sí, no lo sé, ve- lo ves yo lo un veo poco- jurásico. Sí, un poco prehistórico, sí. Sí, a ver, La verdad evidentemente es un que... animal que llama la atención, ¿no? No todos los animales tienen ese caparazón, ¿no? Esa protección, esa capacidad de esconderse en sí misma. Pero son inteligentes, son listas, ¿no? Claro. ¿Lo veis? Y os reconocen, las tortugas os reconocen. ¿Acaban reconociéndoos, Ainhoa? Hombre, a lo mejor a nosotros, claro, nos ven, pero yo creo que para mal. Claro, huyen de vosotros, porque Sí. vosotros les ponéis también... Las marcamos. ¿Cómo se marca una tortuga? Pues es como en el caparazón que ellas tienen, con una especie de lima, les hacemos una marquita, ¿no? Que eso no es algo que les duela ni nada, es como cortarnos las uñas a nosotros mismos. Y entonces les hacemos una marquita, va como numérico, ¿no? Como si fuese, por así decirlo, su DNI. Entonces pues sería la tortuga 1, la 2, la 3. Entonces dependiendo de ese número haces una marca en un lado del caparazón o en otro. Y entonces así, si vuelven a caer en esas trampas, sabemos reconocer que este individuo ya lo capturamos, no sé, en 2024, en octubre de 2024, y ahora pues en 2025, en septiembre, la tenemos otra vez aquí. ¿Y habéis repetido? Sí. Sí, O sea que no son muy listas. ya, la verdad que Bueno, algunas sí, otras se no. las lleva el hambre. También Ah, que, claro, claro, es que en las trampas les ponéis la alimentación. A ¿De veces qué sí. se alimenta una tortuga del río Vinalopó? pues Pues son bastante vegetarianas. Comen bastantes algas y demás. Sí. Cuando Claro. son más jovencitas suelen comer más invertebrados y cuando se hacen más mayores pues suelen comer bastantes plantas. dependiendo de ¿Hay la edad, pues... peces en el río Vinalopó? ¿Tenemos Sí. algún pez? Sí. Ah, sí, Sí, y, por y los supuesto. esos no se capturan porque las trampas no son tan pequeñas, ¿no? Claro, Sí, bueno, tenemos la gambusia, que también es una especie invasora. ¿La qué? La gambusia. ¿Gambusia? Sí. Eso es como un gamba de gambusín, No, gambusia. es un Un pequeño pececito. pececito Ah, que, ¿sí? que se introdujo, ahora no sabría decirte la fecha, pero se introdujo en España para evitar el tema de los mosquitos y bueno, pues se descontroló bastante. Y ahora está plagado el río Sí, de Vinalopó, hecho- pero hay menos mosquitos. Bueno, La gambusia. ¿Pero Ya las no- retiráis? ¿Las pescáis? ¿Las retiráis? sí, las que salen sí, se retiran. claro, sí. todo lo que sea exótico invasor intentamos retirarlo del medio, ya sea pues ese cangrejo rojo americano y así. ¿Hay mucho cangrejo rojo americano? Sí. Dependiendo del punto. Sí. Hubo una vez que en uno de los puntos, sobre todo, lo que más nos salía más que incluso galápago era cangrejo. Sí, sí. O sea que tienen ya también sus partes favoritas. ¿Y cuál es el pez autóctono del Vinalopó? Pues el partet. ¿El qué? ¿El fartet? El partet. partet. Ah, Es claro, el un- fartet. ¿Y cómo está? Pues está presente, Está, pero ahí compite con la gambusia y la gambusia es un pececillo también pequeño, pero que es bastante agresivo y fuerte en comparación con el fartet. claro, Y entonces bueno. El fartet es una especie endémica, no la podemos encontrar en ningún lugar más del mundo, porque está aquí, en la Comunidad Valenciana. Sí, Entonces la tenéis que proteger. por supuesto. Entonces al final también... Pues me habéis convencido de retirar la gambusia. Sí, ¿no? por muchos mosquitos que se coman. Sí. Bueno, pues muchas gracias por cuidar del medio ambiente, Ainhoa, Nada, Dani. Y